En este episodio de la leyenda negra de Trasmoz vamos a hablar de la oscura historia que muestra a Trasmoz como el único pueblo del país que a día de hoy se encuentra también excomulgado por la Iglesia Católica y que durante años lleva encima una maldición. Leyenda negra de Trasmoz. Un podcast donde te contamos historias del único pueblo excomulgado y maldito de España. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Tania y soy una de las integrantes del equipo que hay detrás de este proyecto. Y hoy voy a ser vuestro guía. Aunque parezca cosa de película o cuanto menos de la Edad Media, aún hoy existen poblaciones enteras que la Iglesia ha expulsado de su seno. En España solo hay una y esa es Trasmoz. Empecemos aclarando que no es lo mismo un pueblo maldito que un pueblo excomulgado. Eso de maldito, al fin y al cabo, deja margen a la interpretación. Son determinados acontecimientos supuestamente extranaturales o paranormales, legendarios, los que otorgan a una localidad la categoría de maldita, ya sea por la acción de brujas, hechiceros o espíritus. Un pueblo excomulgado es algo bien distinto. En este caso, no son las ciencias ocultas las que lo clasifican como tal, sino una institución tan terrenal como lo es la propia Iglesia. En pocas palabras, si atendemos a la definición de excomulgar que da la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, declarar a alguien fuera de la comunión o trato con una u otras personas. Un pueblo excomulgado es uno que ha quedado fuera del seno de la Iglesia Católica. Y entre los más de 8.000 municipios que hay en España, solo Trasmoz tiene esta particular característica. ¿El motivo? Uno más mundano de lo que cabría suponer. Eso sí, Trasmoz tampoco escapa de la oscuridad de las brujas porque también está maldito. Para entender su historia, nos vamos a remontar a la Edad Media, al siglo XIII. Y es que en ese momento Trasmoz era un municipio laico, totalmente fuera de la jurisdicción del cercano monasterio de Veruela y exento de pagar impuestos a este. Por si fuera poco, era una zona rica, con minas de hierro y plata y grandes reservas de madera y agua. Trasmoz era como una isla que escapaba al control del monasterio. Y entre nosotros, yo creo que a la voz no le hacía mucha gracia. Estamos en 1255, donde la leña era un material esencial y se utilizaba en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Todos los lugareños acudían al llamado Monte de la Mata, que actualmente existe y del que también se aprovisiona. Por otro lado, en esta historia tenemos a Andrés de Tudela, el abad del monasterio de Veruela, uno de los mayores enemigos de la villa por aquel entonces. Este buen hombre discutía prácticamente sin cesar con los habitantes del pueblo por lo mismo, por la provisión de leña. El clérigo decidió excomulgar a la aldea, es decir, los expulsó del catolicismo. Por si esta condena no fuera suficiente, 3 siglos más tarde, el señor de Trasmoz y el abad del monasterio, evidentemente hablamos de un sucesor de Andrés de Tudela, ¿vale? No va a ser el mismo, protagonizaron una nueva discusión. Es entendible que las relaciones entre el monasterio y la villa eran tensas, pero digamos que ya a principios del siglo XVI estalló una disputa entre el pueblo y el monasterio por el uso de unas aguas. Recordemos que Trasmoz ya anteriormente era muy rica en estos recursos, tanto agua como leña. Pedro Manuel Ximénez de Urrea, el señor de Trasmoz, se levantó en armas contra el monasterio, pero antes de que se iniciase una guerra, intervino el rey Fernando II de Aragón, en favor de Trasmoz. Como reacción y con el permiso del Papa Julio II, en 1511 se maldijo nuevamente al pueblo. Según relatan algunos expertos,
El abad, en plena madrugada, cubrió el crucifijo del altar con un velo negro y recitó el Salmo 108 de la Biblia. Cada frase iba acompañada de un toque de campana para que los vecinos del pueblo lo escuchasen y constase en acta. El salmo dice así: Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Este salmo se usaba para maldecir a los enemigos y con el que quedó maldecido el señor de Trasmoz, sus descendientes y todo un pueblo. 50 papas han pasado por la silla de Pedro, pero ninguno de ellos ha decidido revocar ni la maldición ni la excomunión, que comentábamos al principio. A día de hoy, Trasmoz sigue impasible al paso de los años, esperando a que su maldición desaparezca. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo. Disponible en iVoox, Spotify, YouTube y Google y Apple Podcasts.